No sé si hubiera algún otro comentario sobre el proyecto de mérito, el tema en particular que es justamente el convenio con la Red por la Rendición de Cuentas, comisionado Guzmán. Sí, bueno, es un tema que tengo entendido se ha diferido dos, tres sesiones. Antes que nada, me gustaría anticiparme a una disculpa con, con el Pleno si en mi intervención no fuera yo lo suficientemente breve y explícito sobre este punto en particular. Y pedir su tolerancia para con su tiempo que puedan compartir. Para mí, y lo digo desde ahorita más allá de que hay que sopesar lo que acaban de comentar los comisionados, y habría que ver si hay que hacer alguna consideración específica dentro del propio convenio. Yo lo primero que quiero comentar es que, por lo menos de entrada, en términos generales, y por los méritos propios de la propuesta de convenio que aquí se somete a consideración más allá de los antecedentes que hay al respecto, yo sí quiero decir que en general comparto y me anima el que podamos firmar este convenio precisamente con el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, que no es propiamente con él, sino simple y sencillamente, digámoslo así, porque esa es la manera formal en que se tiene que formalizar, pero realmente es con la Red por la Rendición de Cuentas. Me parece, y como lo señala el propio convenio en su cláusula, propuesta de convenio en sus cláusulas, el objeto. Yo quiero referirme de manera fundamental al alcance que tendría para el instituto la firma de este convenio. Dice el objeto es establecer las condiciones para que el instituto, el Infoen, forme parte de la red de la rendición de cuentas, integrada, como ya se dijo, por varias instituciones académicas, gubernamentales, sociales y empresariales, y que tiene como propósito generar una alianza estratégica para crear un contexto de exigencia para que el Estado mexicano cuente con una política en materia de rendición de cuentas. Se dice en el proyecto de convenio que la red de la rendición de cuentas está comprometida con el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de una verdadera política de rendición de cuentas en México, a favor de la construcción de una verdadera política de la rendición de cuentas, se vuelve a reiterar, y que además implica la más amplia divulgación y el debate abierto en torno del conocimiento y de la experiencia de las diferentes organizaciones dedicadas a esta materia, es decir, desde un concepto global de la rendición de cuentas. El segundo propósito es producir, debatir, organizar y divulgar las ideas e iniciativas que resulten más favorables para la construcción efectiva de esa política de rendición de cuentas. Se dice que el primer propósito de la red, viendo sus declaratorias de principios, es crear un contexto de exigencia social y política a favor de la construcción de esta verdadera política de rendición de cuentas. El segundo propósito, que también acabo de leer, es producir, debatir y organizar y divulgar las ideas e iniciativas que resulten más favorables para este tipo de política. Se dice que la red es una organización de segundo piso, una organización que articula y coordina sin sustituir ni absorber a la función que asume, por ejemplo, los que se integran a dicha red. Comisionados. Ya se comentó que esta red está integrada por una serie de organizaciones académicas, instituciones públicas, etcétera, etcétera.
Pero como ya comenté, la idea es que este instituto forme parte de la red por la rendición de cuentas. La pregunta o la reflexión que a mí me convocó para poder arribar a la suscripción de este convenio es ¿por qué debemos de formar parte de la red de rendición de cuentas? Una, como se comenta aquí, ¿verdad? Tiene una finalidad específica. Y yo debo de comentar que he acudido y he comentado con varios de los comisionados, que he acudido a varios foros, seminarios o debates públicos que ha organizado esta red de la rendición de cuentas. Hubo uno recientemente en la ciudad de Oaxaca. Hubo uno hace algunas semanas, si no mal recuerdo, sí fue también de la rendición, perdón, hace algunas semanas en la ciudad de Puebla. Yo siempre he salido, y debo de reconocerle, siempre he salido generalmente satisfecho de esos foros y esos encuentros de debate, donde acuden especialistas, académicos, sociedad civil, a pronunciarse sobre una serie de temas en materia de rendición de cuentas, en términos integrales y globales. Precisamente la red por la rendición de cuentas, si es que hemos de formar parte, y esa es la reflexión a la cual a mí me invita y me convoca a firmar este convenio y me anima, más allá de estas precisiones presupuestarias que sin duda deben de considerarse, es ver hacia dónde quiere este Infuen caminar y comprometerse en materia de rendición de cuentas. Hay un documento que también nos acompañó el presidente de este instituto, pero más allá de eso, yo lo había leído y convocado a su reflexión, que señala hacia una política de rendición de cuentas, notas para una deliberación en curso, algo de lo que comentaba precisamente la comisionada García Morón. Al leer el documento, se dice que se trata de una reflexión en curso, una pugna por la construcción de una política completa, articulada y coherente en rendición de cuentas en México. El documento, porque señala varias propuestas, apunta hacia la construcción, dice, de un núcleo duro de una política de esta naturaleza. Incluso señala, se trata de un acercamiento a ese contenido y no una conclusión definitiva. En el documento se indica que en materia de rendición de cuentas ha habido una serie de esfuerzos que no han logrado la eficacia esperada, porque el tema de la rendición de cuentas, dice, ha sido o ha estado fragmentado, palabras más o palabras menos. Se señala en el diagnóstico que hay una fragmentación institucional y jurídica que ha impedido alinear todos los esfuerzos en una sola política nacional de rendición de cuentas. Hay una fragmentación de los sistemas de gestión y de las obligaciones por parte de los órganos responsables de ellos. Y señala que el diagnóstico a lo que lleva es precisamente a construir, insisto, o insiste la misma red, en una política articulada, coherente y completa en rendición de cuentas. Y precisamente esas reflexiones se acompañan en la propuesta de articulación de normas y esfuerzos operativos. Y bueno, al final del día, en el documento de la red de rendición de cuentas, cuyo objetivo estamos convocados, si fuera así el caso,
en el convenio es de pertenecer este Infuen, como ya lo hacen otros órganos garantes, a esta red de rendición de cuentas. Y yo sí, y dejaré el documento por escrito, una vez que lo pule en redacción, aquí en la Secretaría Técnica, de lo que su servidor piensa, cree o estima en relación precisamente a esa política que la red de rendición de cuentas plantea o proyecta, ¿sí?, en el documento que me he referido. Porque si este Infuen ha de pertenecer, como ya lo hacen otros órganos, a dicha red, sin duda es que más allá de las investigaciones, análisis o estudios que pueda realizar el propio CIDE, lo cierto es que entre las finalidades de la red de rendición de cuentas es debatir y divulgar una serie de reflexiones y de iniciativas y de proyectos que contribuyan precisamente a promover y concretar el tema de la rendición de cuentas en una política articulada y coherente en México, tanto en el orden federal como en el orden local. Y en ese sentido, yo sí quisiera desde este momento, porque si he de decir que sí al convenio, es porque en el fondo estoy compartiendo varias, ¿sí?, de las propuestas que se proyectan por parte de la red de rendición de cuentas. Ese es el tema que me anima a decir que sí. Más allá de las cuestiones operativas que debemos de tener como instituto en este y en otros convenios. Pero de suyo, yo así lo estimo y esa es mi lectura personal, es que al momento que digo sí al convenio para incorporarnos a la red de rendición de cuentas, estoy asimismo compartiendo varios postulados ya desarrollados en el documento diagnóstico para una política de rendición de cuentas. Así, por ejemplo, en el documento de la red de rendición de cuentas se plantea una ley general de transparencia y acceso a la información pública que garantice el cumplimiento eficaz de ese derecho fundamental entre los estados, los poderes y conjure el riesgo de regresiones políticas. Por supuesto, y en este punto, yo como comisionado, por lo menos de este instituto, yo me pronuncio a favor de ese tipo de propuesta. ¿Por qué? Porque una ley general de transparencia y acceso a la información pública permitirá homologar los criterios de acceso a la información de todos los estados y del Distrito Federal y hacerlos compatibles también en el caso de la Federación, sin que deje de salvaguardarse los espacios propios que corresponden a cada entidad federativa. Sin duda la ley general será de orden público, tendrá por objeto establecer criterios generales que rijan los procedimientos de acceso a la información, con el fin de lograr lo que pretendía el artículo 6 constitucional, o pretende el artículo 6 constitucional, emparejar el piso en materia de derecho de acceso a la información pública en poder de los entes públicos, y lograr una adecuada armonización de la normatividad en todas las entidades federativas y en la Federación. Dicha ley, sin duda para mí, representa el continuar o engrosar el camino, insisto, para hacer efectivo la reforma del artículo 6 constitucional por el que se establecieron los principios y bases en materia de derecho de acceso a la información. No hay que olvidar que la aspiración central del artículo 6 constitucional era consolidar criterios uniformes para tanto en el orden municipal, estatal como federal. Se trató de buscar precisamente el de emparejar el piso en todas las entidades federativas, pero también con la Federación. Como diría uno de nuestros servidores públicos en uno de sus libros que ganó precisamente el Premio Estatal de Transparencia de esta entidad, de este instituto,
La transparencia debe ser un derecho igual para todos y una obligación igual para cualquier gobierno del territorio nacional. Así lo dijo el profesor Edgar Marín. Y precisamente la ley general va a ahondar en consolidar estos criterios uniformes que se buscaron en la reforma del artículo 6 constitucional mediante la de un nuevo federalismo eficaz en materia de derecho de acceso a la información. Y obviamente esta ley, desde la perspectiva de su servidor, va a permitir una serie de uniformidades y de homologaciones en varios temas. Vamos a poder, a través de esta ley, homologar, por ejemplo, los plazos para la presentación de solicitudes, los plazos para dar respuesta, los plazos para resolver los recursos de revisión, para el cumplimiento de las resoluciones, uniformidad incluso para los criterios de clasificación, porque para algunos hay estados de fuerza y para otros no. Va a permitir dejar con claridad en materia de clasificación cuáles son las causas e hipótesis en los casos de reserva, inclusive de confidencialidad más allá de los datos personales. Va a permitir establecer, eso es lo que yo creo y por eso voy a favor, en esta ley general, el de que haya de manera uniforme un mismo tiempo de reserva en todas las entidades federativas. No en algunos 9, en otros 12, en otros 20, en otros posibilidades de prórroga y en otros no. Piso parejo en materia de temporalidad para la reserva. Homologación respecto a la información pública de oficio. Hoy tenemos una disparidad enorme en materia de información pública o de transparencia. Hay entidades federativas que te dicen, en materia de procesos de licitación, deberá contener lo siguiente: monto, tipo de proveedor, obra, contrato modificatorio, vínculo al contrato respectivo, y en otras no. Más aún si hay ausencia de lineamientos en los institutos. Se podrá ampliar a través de la ley precisamente los cajones o datos básicos de la información pública de oficio. Otra que me parece de suma relevancia y que yo he venido insistiendo desde que llegué a este instituto, yo creo que se podría a través de esta ley uniformar la posibilidad de que exista información pública específica, particular, para determinados sujetos obligados, lo he señalado en otras ocasiones. Por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de la Junta de Conciliación y Arbitraje de las entidades federativas y del orden federal, en el que se pueda saber como información pública de oficio lista de asistencia de las sesiones de estos órganos, actas y minutas, votación de los acuerdos, acuerdos y resoluciones del Pleno, programación y visitas de instituciones del sistema penitenciario, seguimiento de los mismos, estadística judicial, resoluciones y expedientes judiciales, ¿sí?, en subversiones públicas que hayan causado estado, conocer sobre carrera judicial, convocatorias y registros de aspirantes, inventario de los bienes muebles que tienen en estos tribunales, inventario de los vehículos propiedad de estos tribunales, monto y manejo de los recursos económicos por parte de los tribunales y obviamente el tema de los boletines judiciales. Desde la perspectiva de las leyes de transparencia, desde la perspectiva de la Ley General de Transparencia, o conocer datos básicos y precisos del Consejo de la Judicatura, igualmente calendario, acuerdos, seguimiento de acuerdos, datos estadísticos, procedimientos de ratificación de jueces, aplicación y destino de los recursos financieros por parte del Consejo de la Judicatura, sobre sus viajes oficiales, nacionales y extranjeros de los jueces, magistrados y demás personal de estos órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales como los contenciosos, o del órgano electoral, conocer una serie de información que no repetiré aquí, dejaré en el documento,
o en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, establecer datos básicos y precisos de lo que debe informar la Comisión de Derechos Humanos con información pública de oficio, entre ellas, obviamente, las recomendaciones que envió su destinatario y el estado que guardan las mismas, o en el caso de las universidades, pues conocer los planes y programas de estudio, la información relacionada con los procedimientos de admisión, los indicadores de resultados en las evaluaciones de desempeño de la planta académica y administrativa, y lista de profesores con licencia o de año sabático, por ejemplo, como se ha planteado ya en otras entidades federativas, y el de establecer información pública precisa y clara de los propios órganos de transparencia. Eso se pudiese lograr con una ley general. También con la ley general podría preverse una uniformidad de una vez por todas en materia de la definitividad de las resoluciones de los órganos garantes. Que la ley general, eso es lo que yo creo, pudiese permitir de una vez uniformar que son definitivas, inatacables para los sujetos obligados las resoluciones de los órganos garantes y que el control de legalidad o de constitucionalidad deba ser ejercida única y exclusivamente por quien es el detentador del derecho de acceso a la información, el gobernado, precisamente a través del juicio de amparo. Pudiese esta misma ley establecer un procedimiento de ejecución de resoluciones, tema al que más adelante su servidor planteará una propuesta. Ya he señalado que en el caso del derecho de acceso a la información no se agota el recurso de revisión solamente con resolver y no se agota solamente con notificarle al particular que ya se le ordenó al sujeto obligado a entregar la información, sino debemos de establecer una serie de disposiciones que permitan dejarle claro al instituto o al órgano garante, a los sujetos obligados y al recurrente, qué se está haciendo para que se cumpla con la resolución. Es decir, lo que se conoce precisamente como la ejecución de las resoluciones, en el que se pueda acudir precisamente, ¿sí? Primero hacer requerimiento para que se cumpla la resolución dentro de un plazo razonable. Apercibido que de no hacerlo será el superior jerárquico. Si el superior jerárquico no logra que se cumpla, entonces acudir al comité de información y luego entonces de esto, entonces iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa en virtud de que no se hubiese logrado precisamente el cumplimiento de la resolución. Debiese establecerse homologación en el establecimiento de un régimen de sanciones a través de esta ley. ¿A qué me refiero con esto? Pues precisamente, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, muy probablemente que más allá de la sanción al servidor público, se puedan establecer sanciones a los sujetos obligados, como ya sucede en otras entidades federativas, apercibimiento privado, amonestación pública o extrañamiento, si así le quieren llamar, la posibilidad de multa o en algunos otros casos, ¿verdad?, la suspensión del servidor público que ha violentado el tema del derecho de acceso a la información. Inclusive la ley general, desde mi perspectiva, pudiese permitir determinar de una vez por todas si la sanción debe de ser o no aplicada por los órganos garantes o si tiene que ser por las propias contralorías de los sujetos obligados. La red también ha planteado fortalecer a los órganos garantes de transparencia, como el IFAI y los órganos de los estados. Ello mediante la autonomía constitucional. Yo en el documento que entregaré dejaré obviamente mis consideraciones de lo que yo estimo es y debe ser un órgano constitucional autónomo, sin dejar de reconocer que estos devienen como una forma de distribución de la función estatal y que sin duda son un mecanismo de equilibrio o racionalización en el ejercicio del poder público y que al final del día para mí representa una evolución en la teoría clásica de la división de poderes. Lo importante es que a través de los órganos constitucionales autónomos
la importancia de estos o el centro de gravitación en su conformación es el de evitar precisamente la concentración del poder público en los poderes clásicos legislativo, ejecutivo y judicial. Yo siempre he sostenido que para mí un órgano constitucional autónomo no es solo una función estatal, es un poder público más, ¿sí? Al igual que los demás poderes públicos clásicos conocidos. En el caso del IFAI, y simple y sencillamente porque dentro de la red de rendición de cuentas, el tema es producir un debate y divulgar ideas e iniciativas. No es que yo pretenda ni mucho menos inmiscuirme en los quehaceres, obviamente, del IFAI. Pero en este debate y en este intercambio de ideas, yo soy de los que comparto que el IFAI debiese ser un órgano constitucional autónomo. He de reconocer que en el caso del IFAI se acerca en muchos de los principios y en muchos de los supuestos a un órgano constitucional autónomo. Sin embargo, hay que decirlo, hay una serie de características de los cuales está desprovisto el IFAI para ser considerado como tal. Y precisamente una de esas características que no tiene el IFAI hoy en día es el principio de inmediatez y el de paridad de rango, tal y como lo establece la teoría en materia de la conformación de los órganos constitucionales autónomos. Es decir, no está establecido y configurado directamente en la Constitución, y la paridad de rango porque al final del día no está equiparado al igual que otros poderes, ¿sí?, como en su calidad de poder público. Hoy el IFAI, por más que se pueda decir, por más que se quiera alegar, puede ser un órgano autónomo legal, pero no es un órgano constitucional autónomo. Pero sin duda la preocupación más importante en el caso del IFAI es el alcance del ámbito competencial que este organismo federal tiene. El radio de acción del IFAI es sobre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, pero solo, insisto, sobre la Administración Pública Federal. Pero el IFAI hoy en día no es ni es garante sobre la actuación en materia de derecho de acceso a la información y de los datos personales en poder de los sujetos obligados de otros poderes públicos, solamente lo es de la Administración Pública Federal. No interviene como órgano especializado en la materia en el caso del legislativo, tanto Cámara de Diputados, Cámara de Senadores o Comisión Permanente. No es órgano garante del Poder Judicial, tampoco sobre la actuación de los órganos autónomos reconocidos como la Comisión de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral, como si lo es, por ejemplo, el caso del Infoen. Su radio de acción está reducido. Y en el caso de todos los demás poderes, al final del día, hoy la norma prevé que sean ellos mismos los que conozcan y resuelvan los recursos de revisión a través de acuerdos o reglamentos que puedan emitir el Poder Judicial, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente, la Comisión de Derechos Humanos. Digámosle así, estos poderes públicos son juez y parte y son en sí mismos su propio IFAI. Esa es la realidad y ese es el punto central por lo cual se debe de insistir en la búsqueda de la autonomía constitucional del IFAI. Y en ese sentido, el IFAI solo puede tener competencia sobre los demás poderes públicos y ser el órgano garante del derecho de acceso a la información en todo el ámbito federal, sí y solo sí se le da el carácter de órgano constitucional autónomo, ya que no puede hacerlo como un órgano descentralizado. Y al final del día, como comentaba, si son, más allá de la administración pública, los propios poderes públicos federales
los que a través de acuerdos o reglamento dan viabilidad al derecho de acceso a la información y son el propio órgano revisor sobre las negativas de acceso a la información, ello conlleva necesariamente a que haya una homologación, que no haya homologación en los criterios o lineamientos en materia de derecho de acceso a la información en el orden federal, y sí, por el contrario, como lo ha señalado parte de la doctrina, hay una multiplicidad reguladora a nivel federal en materia de derecho de acceso a la información. Y bueno, pues yo por eso en lo personal me inclino por la autonomía constitucional del IFAI. Otra de las propuestas que establece la red es el otorgamiento de facultades para promover y garantizar la eficacia de sus resoluciones de los órganos garantes de acceso a la información. Este tema sin duda resulta de suma relevancia, planteada por la red, garantizar la eficacia de la resolución de los órganos garantes. Su servidor ya ha sido insistente y sistemático en este punto. He planteado por lo menos al principio a través de un reglamento de la ley, posteriormente a través de lineamientos generales, la necesidad precisamente de establecer un procedimiento de ejecución al que ya me referí hace un rato para el debido cumplimiento de las resoluciones. También he planteado que frente a un recurso de revisión en el cual se hace valer o denuncia el incumplimiento de una resolución, debe enderezarse la vía para darle el tratamiento de queja por incumplimiento de resolución. Y en ese sentido, y lo voy a abreviar porque presentaré en un rato más unos lineamientos, me parece, y en ese sentido comparto la necesidad, insisto, de establecer un procedimiento de ejecución de resolución, tal y como ya sucede en otras entidades federativas, inclusive el propio Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General 84-2000, en relación a los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, ha establecido en su reglamentación, en el acuerdo respectivo, un procedimiento de ejecución a efecto de que se pueda cumplir debidamente sus resoluciones en materia de acceso a la información pública en poder del Poder Judicial. Inclusive hay algunas legislaciones donde se ha establecido estas etapas de ejecución, tal y como sucede en el caso, por ejemplo, de Yucatán, por citar solamente algún referente. Otro de los planteamientos que hace la red es el mejoramiento de sus capacidades institucionales y las salvaguardas indispensables de los órganos garantes. Y hay algo que me parece de suma relevancia que señala la red: para evitar la captura política de sus integrantes o la asfixia de sus recursos. Asimismo, la red, junto con ello, propone reformular el mandato de los integrantes de los órganos garantes y alude también al tema de los indicadores de gestión dentro de las obligaciones en materia de transparencia. Respecto a la asfixia de sus recursos, obviamente comparto que debe asegurarse la autonomía presupuestal de los institutos, pero yo insisto que ello no debe ser con tibieza, sino con firmeza. Por ejemplo, en el caso del Infuen, pues se nos ha dotado de 3 autonomías: la operativa, de decisión y la presupuestal, y que para mí, para el de la voz, la autonomía presupuestal debe implicar necesariamente que el titular del Ejecutivo federal o estatal no pueda poner objeciones al presupuesto que le presente el órgano garante.
Se trata de garantizar los recursos económicos razonables y necesarios para el adecuado funcionamiento del instituto. Ya en algunas otras ocasiones he señalado que cuando un instituto como el nuestro manda a la luz de la autonomía presupuestal el proyecto de presupuesto al área de Hacienda o de Finanzas del Ejecutivo, tiene la obligación de integrarlo al proyecto de presupuesto que se van a mandar a la legislatura. Y solo la legislatura es la que deberá de decidir si ese proyecto de presupuesto mandado por los órganos garantes se mantiene, se amplía o se reduce, porque ese debe ser precisamente solo una facultad de la legislatura por la génesis del propio órgano, ¿sí?, parlamentario. Pero no se puede permitir que los órganos garantes se vean acuartelados, secuestrados o presionados vía el presupuesto por parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Al momento de su incorporación, ya sea a través de un premio o un castigo, dependiendo de la actuación que haya tenido el órgano garante a la luz del Ejecutivo, de sus dependencias, al momento de resolver los recursos de revisión. Sin duda, como lo diría en su obra Trinidad Saldívar, no se puede dar un presupuesto insuficiente o que solo mantenga a flote o se lleve de a pechito y que lo conduzca a entregar malos resultados con las consecuencias de su descrédito. Y yo digo, no puede haber autonomía constitucional donde no está garantizada la autonomía presupuestal de los órganos garantes. La cuestión presupuestal sin duda es un elemento fundamental para que camine o no camine el tema, como lo han señalado algunos doctrinarios. Como lo decía el doctor Escobedo, hay estados que tienen un buen diseño institucional y aún así no funcionan. ¿Por qué? Bueno, porque no se les dota de los recursos suficientes para su operación. Esta política pública, como cualquier otra, requiere de un presupuesto acorde a las necesidades reales. En los estados que cuentan con una ley y un órgano garante, pero no tienen presupuesto, es insuficiente, como dice Trinidad Saldívar, se puede decir sin temor a equivocarse que estamos frente a un acto de simulación. Nosotros ya hemos hecho algún ejercicio de lo que reciben los órganos garantes de las entidades federativas y me parece que efectivamente está palpable la insuficiencia presupuestal en varios de ellos. Sin dejar de reconocer que la autonomía presupuestal no implica un descarrilamiento o un gasto irresponsable, pues siempre habrá la posibilidad, ¿verdad?, de controles a través del Congreso local o del Congreso federal por parte de las auditorías de fiscalización, siempre basado el ejercicio del gasto conforme a lo que establece la Constitución bajo los principios de eficiencia, eficacia y transparencia. Por eso estoy convencido de la necesidad de promover una autonomía presupuestal de los órganos garantes, incluso en algunas otras ocasiones he señalado la necesidad de denunciar cuando esto no se ha respetado. Respecto de evitar la captura política de sus integrantes, y donde se dice la red se debe insistir en diseños normativos adecuados y oportunos, yo soy de los que comparto que este diseño normativo necesariamente implica varios tópicos. Primero, que el órgano de dirección debe ser un órgano colegiado, tal y como sucede en el caso de este instituto. Evitando el diseño unipersonal de órganos garantes en materia de de acceso a la información pública. Debe ser un órgano colegiado el que se detente precisamente como el órgano máximo de decisión. Y yo creo que se debe evitar esas tentaciones, como ya sucede en otros momentos, de creación de secretarios o figuras análogas nombradas por la legislatura, que a veces tienen mayor poder de decisión que los propios comisionados como órganos garantes, como órganos máximos de decisión del órgano garante. Debe haber un presidente, quien es el que debe de tentar la representación legal del instituto y no un secretario del instituto desde mi perspectiva. Debe insistirse en los nombramientos compartidos entre el Ejecutivo y el Legislativo
en esta corresponsabilidad de dos poderes públicos que permite legitimar precisamente los nombramientos. Pero no debe agotarse ahí. Me parece que, como sucede ya en otros casos, debe involucrarse en el nombramiento de los comisionados la participación de organizaciones civiles o de universidades públicas o privadas. Pero además debiese de asegurarse que cuando los que se proponen y van a la auscultación del legislativo, se haga precisamente en audiencias públicas, para que se sepa cuál es el perfil y quiénes son los que precisamente están tratando de llegar a ocupar esos órganos de dirección, perdón, de decisión. Pero además deberá establecerse el prototipo de perfil que se requiere para ocupar el cargo de comisionado. Por lo menos en estos diseños deberá establecerse una experiencia mínima de un plazo, por lo menos de 3 años, diría yo. Y además definir, y de verdad que lo tengo aquí comisionada, y además de definir si en efecto debe ser o no abogado licenciado en Derecho, de una vez por todas, para de una vez definir esta situación. Yo soy, y así lo diré en mi documento, yo soy de los que comparto que no se necesita ser licenciado en Derecho o en abogado, y no en defensa del comisionado Monterrey, sino porque las funciones del órgano garante no solamente son cuasi jurisdiccionales, hay funciones de promoción o difusión de la cultura en materia de transparencia y no necesariamente se requiere de ser abogado. O por ejemplo, en el caso de archivos, hemos señalado que no hay derecho de acceso a la información si no hay documentación, y la documentación debe salvaguardarse y debe haber un esquema necesariamente bueno de archivos, y muchas de las veces los archivistas, los que saben del manejo de documentación, no son abogados, tienen una especialidad diferente. O en el caso del diseño de base de datos y los sistemas de seguridad de la base de datos, no necesariamente tiene que ser un abogado o un licenciado en Derecho, puede ser un ingeniero o cualquier otro perfil análogo. Esa es mi impresión personal. Otro tema es la presidencia. Debe de resolverse y determinarse de una vez por todas si quien preside el órgano garante deba ser designado por la legislatura o deba de ser designado por los propios integrantes del pleno del órgano garante. Esa es una definición que se tiene que dar. Hay pros y contras, pero tiene que entrarse esa definición. La duración del cargo del comisionado, a efecto de establecer estos principios de independencia y de estabilidad y evitar tentaciones de dependencia a otros poderes públicos o a otros factores, a otros poderes o bien a otros agentes externos. Yo soy de los que cree que la duración del cargo debiese ser de 7 años, por lo menos, no de 1, no de 2. Creo que un diseño normativo adecuado tendría que ser de 7 años. Pero además, sí soy de los que estimo y creo que por las finalidades del órgano garante debe revisarse la pertinencia o no de seguir manteniendo o prever la reelección de los comisionados. Porque sin duda la reelección tiene bondades, premia al que ha actuado bien en el ámbito de la libertad, pero también, como se ha señalado, se puede convertir en un incentivo perverso o negativo, ¿sí?, en el que a la luz de una reelección algún comisionado pueda actuar con complacencia o con compromiso adquirido o por adquirir a cambio de la reelección. Es un tema de reflexión, de debate en el diseño normativo. Y además debe establecerse causas específicas para poder remover a los integrantes de los órganos garantes, siempre bajo determinadas causas e hipótesis establecidas por la ley, y obviamente un procedimiento específico y más o menos rígido para su remoción, para garantizar precisamente el principio de estabilidad que se le quiere dar a los órganos de decisión. Necesariamente tendrá que haber una mayoría calificada por parte de la legislatura para poder remover a estos funcionarios, y siempre y cuando de veras la conducta tenga que ser de manera grave que amerite su remoción
Y esta condición es necesaria precisamente para evitar presiones externas a los integrantes del órgano garante. Por otra parte, debe reflexionarse de manera adecuada los impedimentos a los que están sujetos precisamente los comisionados, ya sea para desempeñar otro cargo, empleo o comisión. Deberá reflexionarse, incluso yo soy de los que creo eso y no pretendo con esto darle ninguna pedrada a ningún comisionado, lo digo respetuosamente. Debe reflexionarse si, como hoy se establecen algunas entidades federativas, si la docencia a instituciones educativas es o no un impedimento, es o no debe ser un impedimento. Si al final del día yo desempeño una función educativa en una universidad pública a la cual incluso, ¿verdad?, yo estoy obligado a su supervisión o vigilancia a través del recurso de revisión, si no se genera un tema de impedimento. Lo digo a la luz, muy respetuosamente, de las reflexiones académicas que yo he hecho respecto del tema, no ahorita, en otros años. En general deben establecerse las reglas para que los comisionados realicen sus actividades con total neutralidad en su función. Inclusive yo soy de los que creo que debiese sopesarse el de establecer la inhabilitación para desempeñar cargos de elección popular, ¿sí?, en la siguiente elección inmediata, como ya se ha hecho en el caso de los órganos electorales en algunas otras legislaciones. Y sí lo voy a decir porque de eso sí estoy convencido, por lo menos cuando tomé la decisión de formar parte de este órgano garante y al momento de rendir protesta. Créanme o no me crean. Yo creo que debemos evitar un divorcio entre la ley y la realidad. Yo creo que debemos de evitar un total alejamiento entre lo que dice la norma y lo que dicen los hechos. Y por eso creo que la autonomía normativa, la cual es importante, es necesario que se personalice, que se encarne en quienes forman parte precisamente de estos órganos garantes. Para mí la autonomía, más allá de la norma vigente, se concreta con la actitud, con la convicción personal de quienes integran el órgano máximo de decisión. Se concreta cuando quienes son responsables del órgano máximo de decisión y quienes lo acompañan en la conformación de dicho órgano garante, pero sobre todo del órgano máximo de decisión, se sabe, se siente y se asume como autónomo, como independiente en su actuación y en sus decisiones, sin más límite que la Constitución y la ley. Yo he señalado en otras ocasiones que se puede hacer la mejor ley, el mejor diseño normativo, pero si no hay voluntad y actitud para cumplirla, no hay autonomía legal que valga. No hay autonomía si no se asume como tal por las personas que los materializan, si no se asume la autonomía para ejercer las funciones cuasi legislativas en la que se emitan los lineamientos para hacer que se cumplan nuestras resoluciones, para definir el contenido y alcance de la información pública de oficio, entre otras. Si no se asume la facultad cuasi jurisdiccional para que nuestras resoluciones o las resoluciones de los órganos garantes no queden solamente en papel mojado, letra muerta. Si no se asume la facultad administrativa para organizar y nombrar con libertad a nuestros servidores públicos y el de poder establecer un servicio de carrera, para que más allá de los comisionados, la memoria institucional quede
al servicio de los que llegarán. No hay autonomía si no se asume el poder de opinar con libertad y sin censura en este pleno o fuera del pleno, no haciendo caso a presiones externas, ni permitir que las mismas se conviertan en un temblor, ¿verdad?, o en un tormento al interior del órgano garante. Ha de darse en condiciones de vientos libres. No hay autonomía si no se asume con profesionalismo la facultad de verificación y vigilancia a los portales de transparencia y el de realizar todas las acciones o diligencias necesarias para que las obligaciones de transparencia o información pública de oficio se cumplan a cabalidad, y de no ser el caso, iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que resultan responsables. No hay autonomía si no se asume la actitud personal y la acción institucional para ejercer la facultad de sanción. También la red señala la necesidad de precisar los indicadores de gestión en materia de transparencia. Debo decir de mi parte, y lo digo con todo respeto, nos ha faltado calor para tomar decisiones en materia de información pública de oficio, o bien hemos actuado con tibieza. Nos hemos quedado muy cortos, acartonados, desde mi perspectiva, en este tema de indicadores de gestión. No hemos definido el contenido y alcance del 12, 13 y 14, 15 que establece nuestra ley. Si hemos de pertenecer a la red de la rendición de cuentas, debemos de tener un compromiso precisamente con estos temas de indicadores de gestión, lo cual obviamente resulta de suma importancia, porque al final, no hacerlo, comisionados, los únicos que han ganado son los sujetos obligados, porque para ellos es cómodo decir, bueno, el 12, 13, 14 y 15, no me dice con presión que subir, yo subiré lo que yo estoy entendiendo. Uno subirá al más, uno subirá al menos. Y quien pierde, al final del día, es el gobernado, porque no tiene a su disposición esta información básica, ¿sí?, y precisa en los portales de transparencia. Gracias, comisionados. Me quedé en el tema de indicadores de gestión. Comentaba que la ausencia de una normatividad sobre las obligaciones de transparencia en la información pública de oficio, pues lo único que ha beneficiado, insistía yo, eran los sujetos obligados en perjuicio de los gobernados. Como ustedes sabemos, hemos indicado en otras ocasiones que es necesario definir los datos básicos o sustanciales que comprenderán cada rubro de información. Decía hace un rato también que la ley general que se plantea muy probablemente hacia allá pueda arribar, y si no, en todo caso, llámese ley general, llámese en la propia ley, o bien en la vía del lineamiento o de los criterios que puede establecer el órgano garante, deben establecerse, por ejemplo, en el caso de los directorios de los servidores públicos, por ejemplo, que se incluya la estructura orgánica y esta a su vez incluya el puesto, denominación del puesto, área de inscripción, especificar la norma que establece la atribución, responsabilidades y funciones según sea el caso, el fundamento legal. Por cada puesto debe entregarse o desplegarse cuáles son las atribuciones, responsabilidades y funciones según en cada caso. Debe haber un vínculo al organigrama completo. En el propio tema de directorio se deberá incluir el tema del perfil del puesto, de la estructura organizacional, en el que se incluye inclusive el currículum de quienes ocupan esos puestos, estableciendo el tipo de trabajador, si es de estructura, confianza, base, la escolaridad que se necesita para ocupar dicho puesto, el área de conocimiento que se debe requerir o se requiere para ocuparlo, y respecto del directorio específico, perfil y remuneraciones, pues lo que ya hemos dicho, señalar pues el puesto, denominación del cargo puesto, el nombre del servidor público, la unidad administrativa a la que se adscribe, funciones del puesto, la fecha de ingreso, tipo de trabajador,
profesión, escolaridad que tiene dicho trabajador y un vínculo donde se pueda precisamente consultar el currículum o la solicitud de empleo de dicha persona, el domicilio oficial que tiene número oficial, dirección de correo electrónico, remuneración mensual bruta, neta, percepciones adicionales como aguinaldo, prima, gratificaciones, bonos, sistema de compensaciones, cualquiera que sea el tipo que se dé, prestaciones y estímulos que reciben los servidores públicos, sean económicas o en especie, así como si se da vehículo, teléfono móvil, vales de gasolina, vales de comida, vales de despensa, gastos de representación, fondos de revolvetes, etcétera, etcétera. Respecto a la información sobre los procesos de licitación y adjudicación directa, imitación restringida, pues debe señalarse con claridad, obviamente precisando en cada uno qué se debe contener, pero por lo menos el número de expediente, vínculo a cada una de las convocatorias o invitaciones emitidas, fecha de convocatoria, descripción de la obra, lugar de la obra, número de población a beneficiar, relación de participantes o invitados convocados, fecha de la junta pública, expresando el día, mes y año, relación de asistentes, tanto participantes como invitados, en dicha junta, vínculo donde se pueda consultar el acta, donde se consignen los actos de presentación, apertura y evaluación de propuestas, vínculo al dictamen o fallo de adjudicación, nombre del ganador adjudicado, razones por las cuales se adjudicó a dicho proveedor o contratista, la unidad administrativa solicitante, la unidad administrativa responsable, número de contrato, tipo, monto del contrato, monto de anticipo, forma de pago, objeto del contrato, inclusive un vínculo directo al contrato respectivo e incluso al tema de los datos sobre las modificaciones a dichos contratos de obra. Y así lo mismo en los demás tipos de adjudicación. Respecto a los informes de ejecución, pues señalar el presupuesto total, presupuesto si no hay los informes sobre su ejecución, pues creo que debe establecer el presupuesto total asignado a los sujetos obligados, por capítulo, por gasto, vínculo al documento donde está completo precisamente el presupuesto, etcétera, etcétera. Sobre los informes de ejecución, sobre el presupuesto autorizado y aprobado debe contener esto, modificaciones al presupuesto, presupuesto ejercido, presupuesto por ejercer, vínculo precisamente al documento donde se acredita esto, vínculo a los informes mensuales del comportamiento del ejercicio presupuestal, a los informes trimestrales, a los estados financieros, ¿no? Que incluya precisamente los de posición financiera, anexo al estado de posición financiera, los estados comparativos presupuestales de ingresos, estados comparativos presupuestales de egresos, etcétera, etcétera. Sobre el diseño y monto sobre los programas de apoyo, subsidio, así como el padrón de beneficiarios, pues tendría que hacerse una definición clara y correcta sobre los programas de transferencia, los programas de servicio, programas de infraestructura social, programas de subsidio, y en los casos de cada uno de los programas, pues establecer el tipo de programa, denominación del programa, periodo de vigencia, objetivos y alcances, metas físicas, monto total asignado, requisitos y procedimientos de acceso, mecanismos de accesibilidad, mecanismos de evaluación, indicadores, formas de participación social, articulación de otros programas sociales, un vínculo al programa respectivo completo para que pueda ser consultado, vínculo al manual, inclusive como el caso del Estado de México, ciudadano homólogo para el tema de los programas sociales, vínculo al padrón de beneficiarios, inclusive vínculo al completo a las reglas de operación de cada programa respectivo, y respecto al respecto al padrón de beneficiario, pues dejar muy claro que incluya el nombre de beneficiario, el monto, recurso otorgado, beneficio entregado, unidad territorial, municipio, comunidad, del beneficiario, la edad, de ser el caso, y el sexo cuando fueran condiciones necesarias para el programa respectivo, etcétera, etcétera, en cada uno de estos programas más o menos similares. O por ejemplo en el caso de programas de servicio, los mismos datos, pero además en el caso de beneficiarios establecer el número de servicio, tipo de servicios, etcétera, etcétera. Inclusive vínculo a los resultados de evaluación interna, vínculo a los resultados de evaluación externa en los casos de estos programas sociales. Por su parte, respecto de los contratos o convenios institucionales, pues señalar el tipo de convenio, si es general, específico,
de colaboración u otro, firma del convenio, nombre de quien celebra, institución pública o privada, especificar el objetivo, objeto del convenio, vigencia del convenio, vínculo al documento completo del convenio, especificar el área administrativa, precisamente que lo firma del sujeto obligado, entre otros datos más. Respecto a las autorizaciones, permisos, licencias y certificaciones y concesiones, pues precisar con claridad tipo de acto administrativo, nombre o razón social del titular, concepto u objeto final por el que se otorga la autorización, permiso, licencia, concesión, monto de contribución pagado por el titular, periodo de vigencia, tanto inicio y término del mismo, fundamento jurídico para su otorgamiento, número de expediente, de ser el caso especificar los bienes, servicios o recursos que se aprovecharán, o bien señalar que no hay aprovechamiento alguno en este tipo de autorizaciones. En el caso de las auditorías realizadas, así como las aclaraciones o las solventaciones o observaciones o recomendaciones afectadas por los sujetos obligados, informar el periodo que se informa, los rubros, si es auditoría interna, auditoría externa, especificar el tipo de auditoría integral, específica o de programa de desempeño, número de auditoría, órgano que realizó la auditoría, fecha de auditoría, rubros sujetos a la auditoría, vínculo completo al informe de resultado de las auditorías, cuando haya concluido a la etapa de seguimiento de solventaciones, observaciones, aclaraciones o recomendaciones por cada una de las auditorías o revisiones realizadas siguiente en ese sentido. Y así en los casos de los trámites y servicios ofrecidos por parte del sujeto obligado, tipo de acto administrativo que se da, si es trámite o servicio, tipo de usuario, descripción de los mismos, requisitos, vínculos, formatos respectivos, plazos para la presentación o trámite respectivo, más o menos tiempo aproximado de respuesta, el proceso administrativo, trámite de servicio y una serie de datos más en este rubro. Lo cierto es que con dichos alcances de la información pública de oficio redundaría en favor de que los gobernados tuvieran a disposición información de suma relevancia sobre la acción gubernamental, además de que ello permitiría que los sujetos obligados asumieran a cabalidad una mejor rendición de cuentas a la sociedad sobre su actuación. Incluso sobre el tema de indicadores de gestión, su servidor, pues también en esta preocupación que se puede perfeccionar, pues presenté también los lineamientos para establecer el tema de las denuncias o quejas por incumplimiento de las obligaciones de transparencia o de información pública de oficio. Ahí está, obviamente es perfectible y pues bueno, lo que se busca es precisamente dotar de instrumentos a la sociedad para que frente a un sujeto obligado que no cumple con información pública de oficio se pueda presentar y obviamente dar trámite a las quejas por incumplimiento de la información pública de oficio. La red, y esto es algo que comentaba la comisionada Ron, bueno, comenté algo sobre un tema del Ministerio Público, pero yo solamente hice una referencia. Yo entiendo que si firmamos al final del día o ratificamos que está firmado, entiendo, este convenio y este Infoen formará parte de la red de rendición de cuentas y esta red tiene en el fondo un compromiso en un diseño y un puesta en marcha de una verdadera política de rendición de cuentas en México. Ello permite que más allá del tema específico y particular de este órgano de transparencia, es sin duda que en este aspecto global, integral de la rendición de cuentas, pues podamos obviamente abonar, participar en el debate y ser propositivos en ideas y reflexiones en diferentes tópicos. Y por eso yo en lo personal, como lo comparto, como lo dice la red, debe empujarse el de otorgar autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación. Y lo mismo tanto en el orden federal como en el orden de local. En este sentido, lo que tengo que decir, el de la voz comparte dicha propuesta por la autonomía constitucional de los órganos de fiscalización, a fin de crear verdaderos tribunales de cuentas, insisto, tanto en el orden federal como local. Es así que para el de la voz
es necesario e indispensable que la entidad de fiscalización superior de la Federación se convierta en un organismo constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, responsable de la revisión de la cuenta pública para el desempeño de sus funciones, contará con autonomía técnica, de gestión y presupuestaria. Su objetivo será precisamente conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto de egresos de la Federación y el cumplimiento de los objetivos y métodos contenidos en los programas. Siendo que dicha naturaleza constitucional autónoma debe de ser la misma para el caso de los órganos de fiscalización de los estados y del Distrito Federal, es decir, en el caso del Estado de México, por ejemplo, en el caso del OSFEN. Incluso, debo comentar, comisionados, y por eso mi sentido favorable al convenio, que yo, como asesor en el ámbito legislativo, yo fui uno de los que, junto con un grupo más, por supuesto, participé y elaboré en su momento estudios y proyectos para que se arribara precisamente a esto. Y entre los argumentos que en el entonces se comentaban para la autonomía de la Auditoría Superior de la Federación y un diseño en el artículo 116 constitucional, era precisamente que la obligación de los gobernantes era rendir cuentas y que ello implicaba necesariamente el de contar con una institución técnica sólida y confiable, capaz de generar certidumbre y transparencia en la tarea de revisar el ejercicio de los recursos y brindar precisamente a la sociedad una entidad que en la que tuviera plena confianza, que resultaba necesario modernizar y fortalecer las atribuciones de la entidad de fiscalización superior con el fin de transformar en una efectiva, eficiente, objetiva y sólida institución con autonomía constitucional, que una vía para consolidar precisamente ello era desterrando de alguna manera o separando a la Auditoría Superior de la Federación de el poder legislativo, ya que la actual naturaleza de la auditoría, antes Contraloría Mayor de Hacienda, como órgano técnico de apoyo de la Cámara de Diputados en el ejercicio de la facultad de revisar la cuenta pública, lo coloca de manera inminente en constante riesgo de obedecer a intereses políticos, principalmente por dos razones: la designación y remoción de su titular y su aprobación presupuestaria corresponde precisamente al órgano legislativo. En alguna ocasión yo señalaba que cómo era factible, y está debate, y fue materia de un debate precisamente, que cómo era posible que la autonomía técnica del órgano de fiscalización al final del día quedara supeditada a lo que determinara el Pleno. Ustedes saben que al final del día estos órganos de fiscalización rinden un informe de resultados a la comisión que después pasa al Pleno y el Pleno es el que al final determina precisamente la revisión de la cuenta pública. Pero si ya el órgano técnico, a través de sus funciones de fiscalización, a través del desarrollo de inspecciones, revisiones, verificaciones y desarrollo de auditorías, eso pudiese quedar supeditado a una decisión de carácter político por parte del Pleno. Para mí, eso violentaba la autonomía técnica del órgano de fiscalización. Sin duda, el llevarlo como un órgano constitucional autónomo evitaría dicha situación. La fiscalización es una función propia del Estado, pero por ser una faceta distinta del poder, debe ser ejercida por un órgano autónomo y no conservarlo como una prolongación de la actividad legislativa. Por ello, inclusive se propuso que dicho
órgano de fiscalización, como se diseña la mayoría de los órganos autónomos, quedara, no como sucede hoy, de manera unipersonal en un auditor, sino en una junta de gobierno integrada por varios comisionados y un presidente, que puede ser 4, ¿verdad? O 6, según lo decidan. Y se plantea precisamente que la titularidad o representación de la entidad de fiscalización superior de la Federación fuera a través de un órgano colegiado denominado, como ya se dije, Junta de Gobierno. Yo por lo menos soy de los que cree que es mucho mejor dejar las decisiones de esta naturaleza en órganos colegiados que en una sola persona. Al final del día, la toma de decisiones se vuelve más plural, se vuelve más enriquecedora y se vuelve más rica en su discusión. No soy de los que comparto la unipersonalidad y la discrecionalidad y la arbitrariedad al momento de tomar las decisiones. Se puede, creo yo, equivocar uno, pero que se equivoquen 5 resulta un poco más difícil. La designación y remoción de los miembros de la Junta de Gobierno, pues igual, al final del día sean propuestas por la Cámara de Diputados y aprobadas por las 2/3 partes del Senado de la República, nuevamente sin participación del Ejecutivo, porque actualmente ni siquiera el auditor es nombrado por el Ejecutivo, sino simple y sencillamente por el propio órgano legislativo. Y obviamente establecer a régimen de responsabilidades a los titulares, pues pueden ser sujetos de juicio político, pero darles también el principio de estabilidad a través de ser incorporados para que no pueda procederse con ellos, sino mediante declaración de procedencia por el órgano legislativo. Esta y otras propuestas se hicieron en su momento, y lo mismo en el 116 constitucional, para que en su caso también los propios órganos de fiscalización sean órganos constitucionales autónomos, y en el propio 122 constitucional para el caso del Distrito Federal. Yo comparto al final del día esta propuesta. La red también dice que hay que distinguir entre la responsabilidad pública de los gobiernos y de las dependencias y de la responsabilidad individual de los servidores públicos. El de la voz comparte la necesidad, como lo hemos señalado y lo señalé hace un rato, de prever sanciones para los sujetos obligados. Lo decía, ya llámese apercibimiento, amonestación, exhorto, incluso la posibilidad de una sanción económica, multa, dando precisamente a dicha sanción el carácter de crédito fiscal, el cual podría hacerse efectivo por la autoridad de la materia, conforme al procedimiento administrativo de ejecución que se prevé por las disposiciones fiscales aplicables. Todo ello, insisto, más allá de la responsabilidad de los servidores públicos. Deberá determinarse en su caso, y una vez por todas, si la responsabilidad administrativa en el caso de los servidores públicos ha de corresponder al órgano garante o bien a las propias contralorías de los sujetos obligados. Incluso se puede checar el caso de, por ejemplo, de Nuevo León, o decía yo hace un rato de Yucatán, perdón, de Nuevo León, y otras entidades federativas donde se prevén sanciones de esta naturaleza al sujeto obligado, más allá del propio servidor público, o el caso de Yucatán y otras más. Por otra parte, también la propia red propone, entre otras, el de otorgar autonomía constitucional al Ministerio Público y crea un área especializada de la Procuraduría General de la República para la investigación y persecución de los delitos que menoscaban el patrimonio público o constituyan acciones o determinantes deliberados en detrimento del ejercicio de la función pública. Igual que en el de los órganos de fiscalización, yo soy de los que comparto la autonomía constitucional del Ministerio Público, y obviamente la creación de una Fiscalía General de la Federación como organismo público con autonomía de gestión presupuestaria, personal jurídica y patrimonios propios, el cual se solidará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato, obviamente la autonomía del Ministerio Público como responsable de la investigación y persecución de los delitos, pero en esta calidad de órgano constitucional autónomo, empezando obviamente, sin duda, con el cambio de denominación, que no es un tema menor,
simple y sencillamente del de Fiscalía General de la Federación o fiscalías locales. Hoy, sin duda, uno podría decir que las últimas reformas en el caso del Ministerio Público, particularmente del titular del Ministerio Público, se ha venido transitando obviamente en su independencia. Sin embargo, lo que no podemos soslayar es que hoy el esquema de nombramiento, si bien garantiza cierta independencia del titular, porque es propuesto por el Ejecutivo y nombrado por una mayoría calificada de la Cámara de Senadores, no menos cierto es que no hay un principio de estabilidad, ni un régimen excepcional de remoción, porque al final del día el titular del Ministerio Público puede ser despedido por el Ejecutivo. En su momento, cuando se hicieron las reformas en el 94, si no mal recuerdo, sobre materia de seguridad pública y justicia, señalaba que si al final del día el titular del Ejecutivo puede despedir al procurador, pues no está garantizada la autonomía técnica del Ministerio Público. En ese sentido, pues yo soy de los que me pronuncio por esta propuesta. Obviamente en el documento que dejaré anexo desgloso de manera puntual cómo veo yo este esquema sobre el diseño de este tipo de autonomía, cambio la denominación del nombre de procurador por fiscalía, procedimiento compartido y equilibrado en el nombramiento del fiscal general de la Federación, principio de estabilidad y permanencia del cargo del fiscal general de la Federación, por lo menos para que dure unos 7 años, ¿sí?, en el cargo, con posibilidad de ser reelecto si fuese el caso, o reflexionar sobre el tema de la reelección, y obviamente la posibilidad de que no pueda removerse del cargo salvo por las causas previstas por la ley, el principio de inmunidad para el cargo del fiscal general de la Federación, establecer el principio de responsabilidad política, es decir, que se pueda sujetar a juicio político, incompatibilidad obviamente del fiscal como consultor asesor del Ejecutivo Federal, como órgano constitucional autónomo, el de la facultad de poder interponer controversias constitucionales como defensor de la constitucionalidad única y exclusivamente en materia penal. Establecer la orientación y supervisión ciudadana en las funciones de la Fiscalía General de la Federación. ¿A qué se refiere uno con eso? Pues precisamente que haya la posibilidad de crear consejos consultivos al interior de la Fiscalía General de la Federación o de las fiscalías locales de los estados. Y bueno, esas y otras propuestas más, sin duda tendrán que ser acompañadas con establecer las bases para un servicio de carrera profesional dentro de la Fiscalía y obviamente homologar esta idea de la autonomía constitucional en las entidades federativas. Por otra parte, la red señala la de crear una instancia jurisdiccional especializada análoga a su concesión al Tribunal Electoral de la Federación para desarrollar las responsabilidades administrativas y el fortalecimiento de la responsabilidad patrimonial. No me queda muy claro la propuesta de la red, habría que ver cómo va avanzando, pero yo soy de los que comparten el tema de la unicidad jurisdiccional, como ustedes ya lo sabrán, y como sucedió en el caso del Tribunal Electoral, que antes era un tribunal autónomo que estaba ahí, fuera del Poder Judicial. Yo soy de los que comparte que este tipo de órganos que desarrollan o resuelven controversias constitucionales deben ser incorporados al Poder Judicial de la Federación o al Poder Judicial de los estados, y no el tema de la dualidad jurisdiccional, que desde mi perspectiva, si bien puede ser defendible, yo soy de los que comparte el tema de incorporar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al Poder Judicial, igual que los tribunales agrarios o laborales al Poder Judicial, y hay dobles razones de por qué, y también en el documento que entregaré ahí vendrá. La red señala que se debe reformar el sistema de responsabilidades políticas para hacerlo más funcional con las condiciones actuales del régimen político. Es muy genérico el documento, modificando las reglas vigentes de las preguntas parlamentarias, las comparecencias, y también alude a otros temas a este respecto. La propia red, cuando habla de las mociones de interpelación, temas que en lo personal pues habría que ir sopesando y discutiendo. Yo soy de, por lo menos, y así lo adelanto, que en el tema de las preguntas parlamentarias a las comparecencias, creo que lo primero que tendríamos que ir transitando
en el tema de las comparecencias o de las preguntas parlamentarias, y yo así lo comparto, en la instauración precisamente de un nuevo, y no del viejo, informe presidencial. Hoy en día, como sabemos desde hace algunos años, pues ya no hay propiamente la presencia del Ejecutivo frente al órgano legislativo para dar precisamente un mensaje a la nación o rendir cuentas a la nación frente a la legislatura ahí que representa obviamente a la sociedad. En ese sentido, yo soy de los que me pronuncio por un cambio primero por la instauración y un cambio en el tema del informe presidencial en ese sentido, en la que haya la posibilidad precisamente de hacerle preguntas al titular del Ejecutivo y que ésta pueda contestarlos, el de eliminar, pues obviamente, aunque no existe, pero no instaurarlo nuevamente, la contestación del informe presidencial, porque al final del día, quien está de presidente de la Cámara de Diputados o del Congreso, ¿verdad? Según sea el caso, perdón, pues al final ya cuando hace una contestación del informe, pues lo hace más a título personal o a título partidista más que a título institucional, y nada mejor que el tema de poder hacerle o formularle preguntas al titular del Ejecutivo, ya sea federal o local, en esta cuestión global o integral en materia de rendición de cuentas. Porque si actualmente o en el pasado se dieron algunos eventos bochornosos donde se paraban los legisladores anunciando pancartas o interrumpiendo al Ejecutivo con aplausos o aventando inclusive objetos, a mí me parece que fue precisamente la ausencia de poder, ¿sí?, hacerle preguntas al titular del Ejecutivo, y no solamente eso, sino cuando estuvieran fijando sus posiciones los grupos parlamentarios, la ausencia o no estar presente el titular del Ejecutivo al momento de realizarlas. Por eso yo creo que en estos temas habría que ir sopesando esta situación. La propia red habla de las mociones de interpelación, habría que ver exactamente en qué esquema se está refiriendo la red. Sin embargo, pues son temas de reflexión. En los sistemas obviamente parlamentarios o semiparlamentarios, pues estas tienen una connotación de diferente manera, ¿sí? Generalmente una moción, ¿sí?, puede llevar precisamente, ¿verdad?, a la censura del secretario de Estado o del propio gobierno, ¿no? En ese sentido no sé a qué se refería propiamente la red, si hay un tema que habría que irse, como se dice en el propio proyecto, que no es un tema definitivo, no son temas definitivos, sino son propuestas, habría que ver en qué tema o en qué se basa esta propuesta de interpelación, y más ahora con el tema de moción a las interpelaciones, más aún cuando se habla ahora de gobiernos de gabinete o gobiernos de coalición, si se va a crear o no este tipo de figuras jurídicas en nuestro sistema político. Aquí al final ya también lo tengo, lo que yo, desde mi perspectiva, debe reflexionarse al respecto. También a la red alude al tema de la declaración de procedencia y al juicio político como parte del tema de la rendición de cuentas. No queda claro exactamente hasta dónde se referirá, si es acotar el tema del fuero constitucional. Hay varias propuestas en ese sentido, de qué manera y de qué forma tendría que abordarse por lo menos la propuesta que desde mi perspectiva yo en lo personal he compartido es que aunque exista el mal llamado fuero constitucional, fuero constitucional, pues bueno, frente a un tema de investigación por parte del Ministerio Público, me parece que se pueden llevar a cabo las indagatorias y solo y sencillamente cuando se llegue a dar el tema y que pueda comparecer inclusive al servidor público que se está investigando, siempre y sencillamente al momento de consignar si se debe de pedir esta anuencia al órgano legislativo. Finalmente, comisionados, la red también plantea mayor capacidad de vigilancia en la Cámara de Diputados ante que se irán rindiendo informes de auditoría, se irán rindiendo los informes por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La red plantea la modificación del ciclo presupuestario para garantizar que las autoridades practicadas por la Auditoría Superior de la Federación concluyan a más tardar en el mes de octubre a fin de incorporar sus resultados al análisis y aprobación de los presupuestos del año siguiente. Y también la red señala reformas a las leyes de presupuesto y responsabilidad hacendaria, tanto de la Federación como de los estados, para perfeccionar y simplificar el sistema de evaluación del desempeño
incluir siempre invariablemente paquetes evaluativos presupuestales. Y también propone el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Congreso mediante la creación de un órgano especializado de la Cámara de Diputados, una oficina de seguimiento y análisis presupuestario que me parece sumamente relevante e importante, a pesar de que soy abogado, pero entiendo más o menos el contenido y alcance de lo que aquí se plantea. Y ahora sí, por último, perdón, me faltó nada más uno. La red plantea las modificaciones del Sistema Nacional de Planeación Democrática contemplado en los artículos 25 y 26 para afirmar el Plan Nacional de Desarrollo como un documento político de objetivos y principios generales, a los programas sectoriales, especiales y regionales, como programa operativo anuales, como el continente concreto de compromisos puntuales en los que se plasmarán los paquetes evaluatorios presupuestarios, como condición de la aprobación y el ejercicio presupuestal de cada año. Yo en este tema, y serán temas que se deberán de abordar y debatir más adelante en los foros que realice esta propia red, yo soy de los que cree que el plan de desarrollo debe ser aprobado por el Congreso de la Unión, más aún si el presupuesto es aprobado por el órgano legislativo, por lo menos por una de las cámaras, que comparto que debe ser por las dos. Creo que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser aprobado por el Congreso de la Unión, porque no hay plan de desarrollo que valga si no está amarrado al tema presupuestal. Sería cuanto de mi parte, y la verdad yo en la persona, y perdonen la tardanza del tema, pero a mí sí me conllevó una reflexión el tema del convenio de colaboración, porque el primer cláusula del convenio es pertenecer, ¿sí? Insisto, como se señala aquí, formar parte de la red de rendición de cuentas, y la red de rendición de cuentas ha planteado una política de rendición de cuentas, no para una deliberación en curso, y necesariamente lo que a mí me parece, y por eso estoy a favor, es que esto permite pronunciarnos en varios de los temas, no solamente hacia afuera en la red a través de un foro, un debate, sino al interior del propio instituto, en lo que a nosotros nos corresponde hacer a través de nuestras funciones, insisto, cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y las demás que nosotros tenemos. Sería cuanto y gracias.